Está bien, entonces seguimos. Marcos, el evangelista, o San Marcos. Para los cristianos está considerado ser el autor de uno de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento. La iglesia de Alejandría se habría fundado, se habría fundado en el siglo I según una tradición ampliamente cuestionada por la crítica moderna. Y Marcos, discípulo de San Pedro, sería su primer patriarca cuando llegó a Alejandría, aproximadamente en el año 48, creando uno de los arzobispados más antiguos del mundo. Marcos predicó y convirtió a muchos al cristianismo, realizando muchos milagros, hasta que fue martirizado en el año 68. Cuando los seguidores del Serapis lo ataron a la cola de un caballo y lo arrastraron por todas las calles del distrito de Bocalía, de Alejandría, durante 2 días, hasta que su cuerpo quedó despedazado. Fue enterrado debajo de la iglesia que había fundado él mismo. La iglesia de Alejandría se convirtió en una de las 5 iglesias de la Petarquia. A partir del siglo VI, cuando el emperador Justiniano lo colocó en la tercera posición detrás de la diócesis de Roma y Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa copta es una de las catedrales más grandes de San Marcos. Está considerada como la catedral más importante de Egipto y es la sede del patriarca de Alejandría, cabeza de la Iglesia Ortodoxa copta. En la actualidad se encuentra ubicada en el distrito de Abasaya o Abasaya, en el Cairo de la capital de Egipto. Por esta razón la llaman la capital de Abasaya. La Catedral de San Marcos fue hasta el año, la Catedral de San Marcos fue hasta el año 2019 la catedral más grande de África y Oriente Medio. Actualmente lo es la Catedral de la Natividad, situada también en la misma capital egipcia. Cosas interesantes, esa es la vida y este es San Marcos. Este San Marcos, podríamos decir que San Marcos es considerado por la tradición cristiana el autor del Evangelio que lleva su nombre puesto que no fue un discípulo directo de Jesús, por lo que basó su relato siempre según la tradición y en las enseñanzas de Pedro. El autor más antiguo que asignó a Marcos la autoría de este evangelio fue Papías de Hierápolis en la primera mitad del siglo II, en un testamento citado por el Eusebio de Serapia. El anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor Jesús, sino como dije después de Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades y no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo de que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Entonces podemos entender que este fue un hombre que fue utilizado por el Señor, que lo puso en el camino de Pedro para que de una u otra forma transcribiera todo y no quedara nada por fuera, no quedara nada por fuera. En la Biblia nos enseña Marcos, o nos dice Marcos, de una u otra forma todo lo que está pasando en este momento, todo lo que se viene, porque eso apenas es el comienzo, lo decía Sandra, en cierto momento todo lo que se viene, y son muchas cosas las que se vienen futuramente y tenemos que estar armados, tenemos que estar con una fe viva, una fe permanente en el Señor, no podemos fallar.
No cabe duda de que el Jesús de Marcos es el Jesús de la pasión, dice la Biblia. Porque en su instancia, en la pasión, en el sufrimiento y en la cruz, la razón tiene que estar necesariamente en la relación con los destinatarios de su sufrimiento. En el año 64, Nerón había acusado a los cristianos de prender fuego a la ciudad de Roma. Muchos cristianos habían ardido en la ciudad eterna, como teáis vivientes. Pedro y Pablo habían sido martirizados. Los cristianos vivían bajo el signo de la persecución en estas circunstancias. Marcos se dirige a ellos con el propósito. Marcos tiene un propósito y es dirigirse a nosotros. Acá lo está diciendo. Marcos se dirige a ellos con el propósito de ayudarles a prepararse para la venida del Hijo de Jesús, el Hijo de Dios. La venida del Hijo del Hombre. Es bien sabido que según la concepción apocalíptica, las persecuciones y sufrimientos eran un signo indudable de la proximidad del fin. Estas circunstancias en que viven los destinatarios de su obra obligan a Marcos a presentarles el Evangelio como una historia didáctica. Él les presentaba la vida de Jesús de tal manera que pudiera ser considerada como una anticipación de la suya propia. Según la tradición eclesiástica, el autor de nuestro Evangelio es San Juan Marcos. La leyenda posterior hizo secretario e intérprete de Pedro. En contra de esta leyenda debemos tener en cuenta lo siguiente. No parece que el autor sea buen conocedor de la Palestina. Se muestra impreciso al descubrir los alrededores de Jerusalén. Conoce difusamente las costumbres judías. Un compañero o acompañante de Pablo debía estar influido por la teología del apóstol. El autor ha debido ser un cristiano anónimo de descendencia pagana. En cuanto al tiempo y el lugar de composición, poco puede decirse con seguridad del examen interno del libro. Se deduce que cuando escribe Marcos el Evangelio ya había sido abierto al mundo pagano. La presencia amenazadora de Roma en Palestina era divina fácilmente. Habría que pensar, por tanto, en torno a los años 65 y 70. Esto me lleva a pensar, ya estamos en los tiempos según el Apocalipsis, estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos donde los cristianos van a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos porque yo declaré y yo declaro todos los días de mi vida que yo acepto a mi Señor como mi único Señor y Salvador. Soy pecadora, soy imperfecta, pero todos los días quiero agradarle y todos los días quiero buscarle. Te invito a ti, por medio de este Evangelio que está siendo claro, Marcos nos invita a que conozcamos la vida del Señor Jesús, pero más que conocerla, que eso nos haga un cambio en nuestros corazones, que haga un cambio real a nuestras vidas, a nuestras mentes, porque estamos enfermos, pero estamos enfermos de falta de amor por el otro, falta de perdón, falta de tantas cosas que el demonio, que el enemigo nos quiere infundir, nos utiliza todos los días. Y esas son las batallas que tenemos que luchar. Y para luchar nos tenemos que llenar de conocimiento, nos tenemos que llenar de luz, nos tenemos que llenar de la palabra perfecta, del aliento perfecto para el prójimo. Y ahora ya no es ni el dinero, ni el más pobre, ni el más rico, porque Dios nos mira a todos y lo estamos viviendo con este virus. Dios nos mira a todos por iguales, sin importar de ricos a pobres, nada. Aquí no hay diferencias. La naturaleza nos enseña cómo debemos vivir. Este encierro es para que cada uno haga un alto en el camino, para que conozcamos al Señor, para que veamos su inmenso amor, porque es inmenso. Dio la vida por ti, por mí, por el mundo entero, y aún así seguimos haciendo cosas que no son de su agrado. Ya no es tiempo de estar pendiente de qué le voy a quitar a mi prójimo,
¿Cómo voy a hacer para quitarle tal cosa al vecino? De irme a los supermercados a quitarle el sustento a muchos, porque muchos somos humildes. Muchos necesitamos el pan diario, ir a comprar diariamente. Yo te invito a que sigamos el ejemplo del Señor Jesús, a que sigamos el ejemplo del Señor Jesús, a que nos apasionemos de su vida, porque la Biblia nos enseña tantas cosas. Si quieres aprender cosas bonitas en este tiempo, te invito a que conozcas más al Señor, que abras la Biblia, que leas la Biblia, que escudriñes lo que Dios nos quiere decir, de que lo aceptes a Él en su vida, porque Él es un caballero. Solo entra si tú lo invitas, si tú le abres la puerta. Solo así Él llega a tu vida, solo así Él entra a nuestros corazones. Amado Señor, en esta tarde, quiero darte gracias, Padre misericordioso, por todo lo bello que haces en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por todo lo que ocurre, porque nos hace ser humanos, nos hace pararnos un momento, hacer un stop, a mirar cómo estamos actuando, cómo estamos pensando, cómo estamos hablando. A sembrar en nuestros corazones, Señor, cosas que nos edifiquen como seres humanos. A mirar al otro con amor, pero a mirarnos a nosotros mismos con amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo empieza desde casa, todo empieza desde ti mismo. Yo te invito a que te ames, a que te valores, para que puedas amar a otro, a que puedas entender el otro, el sufrimiento del otro, la necesidad del otro. Padre misericordioso, gracias porque eres omnipotente y sobrenatural, porque me das esta palabra perfecta, Señor, en estos tiempos perfectos, Señor, porque todo el tiempo de Dios es perfecto. Marco nos enseña mediante la palabra que es tiempo de conocerte, que es tiempo, Señor, de arrepentirnos, de poner un corazón dispuesto a ti, que es tiempo de dejar el egoísmo, el rencor, la falta de perdón. Hoy quiero, Señor, decirte gracias con todo el corazón. Gracias por esta palabra bendita. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por mi grupo ADN, porque de una u otra forma tú hiciste que yo llegara acá, a este punto. Me daba pavor las cámaras, me daba pavor todo, pero todo ha sido guiada por ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Espero que esta palabra del Señor sea de tu agrado. Espero que se toque tu corazón. Espero que, que solo escuches lo que realmente el Señor quiere que recibas. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo gigante y el Señor Jesús está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor que está conmigo. Mi varón de guerra no me acompaña todos los días. Sella tu casa con la sangre de Cristo. Sella y unge tu casa con la sangre preciosa de Cristo. Tiene poder la sangre del Señor Jesús. Me baño y baño a mi familia. Sello a mi familia con la sangre preciosa de Cristo. A mi familia, a mis enemigos, a mis amigos, al mundo entero los sello con la sangre preciosa. Sello a mi pareja, sello todo lo que tenga mi nombre. Lo sello en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y espero que esta palabra te haya servido muchísimo. Un abrazo y un beso. Chao.